Gente del campo, ¿cuál fue su peor encuentro con lo paranormal? Esto nos pasó a mi novio y a mí hace unos 2 años en plena noche. Eran alrededor de las 2 de la madrugada de una noche de septiembre. Vivimos a unos 25 minutos de la ciudad, en el norte de la Columbia Británica, Canadá, y nuestra casa está rodeada de bosque. Como el camino es tan desierto, normalmente salíamos de la entrada y encendíamos las luces. ¿Por qué? No sé. Una costumbre rara. Ambos lo hacíamos. Así que voy conduciendo. Salgo para girar a la izquierda y enciendo las luces altas. Entonces lo vemos. En la carretera estaba esta extraña criatura humanoide, pálida y sin pelo, agazapada en medio. Casi parecía brillar, pero probablemente se debía a su blancura y a que no había apagado las luces largas. Giró la cabeza bruscamente hacia nosotros, como si le sorprendiera que se encendieran las luces. Un segundo después, cruzó el resto de la carretera a trompicones y se metió en la cuneta, que tenía 1 metro de profundidad. Pero no fue solo eso. Ambos la vimos bajar a la cuneta, girarse para mirarnos. Y se irguió sobre sus patas traseras, igual que un humano, pero no del todo. Excepto que era más de 1,5 metros más alto que la zanja, más alto que nuestro coche en ese momento. Y recuerda que la zanja ya tiene 90 centímetros de profundidad, así que esta criatura medía más de 2 metros. Parecía agresivo, encorvado y ligeramente inclinado hacia adelante como si mirara el coche. Y juro que lo miré fijamente. No. No nos estaba viendo pasar. No estaba mirando el coche. Estaba mirando por la ventanilla, y me estaba mirando directamente a mí. Fuera lo que fuese, era inteligente y sabía que el coche no se movía solo. Sabía que estábamos dentro. Conducía muy despacio, girando la cabeza y mirándolo fijamente al pasar, y él hizo lo mismo, estirando el cuello para verme marchar. Mi novio no podía verlo pasar. Finalmente, lo perdí de vista y volví a mirar la carretera. Los dos guardamos un silencio absoluto. Conduzco a menos de 10 kilómetros por hora, después de haber levantado el pie del acelerador al ver algo en la carretera. Hasta el día de hoy no se lo cuento a nadie porque la gente a la que se lo cuento se ríe o intenta explicarlo como un oso albino hambriento o algo así. Este año, sus padres vinieron de visita justo antes del invierno. Tienen perro. Su madre y yo estábamos fumando en la terraza, que está a unos 2 metros del suelo. Estaba anocheciendo. No había mucha luz. Estábamos en el lado izquierdo de la terraza, el mismo lado por el que giramos en la carretera para ir al pueblo. Se puede ver el bosque donde habría estado la criatura antes, así que este incidente ocurrió en la misma zona. Oí un crujido de ramas justo cuando el perro se volvía loco. Es pequeño, así que nos sorprendió que casi saltara de la terraza para correr por el bosque. Mi novio salió justo a tiempo y vimos, justo detrás de unos árboles, así que estaba oculto, una figura blanca, alta y desgarbada. Pero no pudimos ver nada más concreto, y su madre tiene muy mala vista y no llevaba gafas. Sé que era la misma criatura. Siguiente historia. Tenía una granja de caballos que bordeaba un vasto bosque y un río muy conocido en el este de Tennessee. No cultivaba mucho allí. Cultivaba algunas verduras y sobre todo caballos 1/4 de milla en establos. En fin, tenía 4 hermanos menores y un vecino un par de años mayor que yo. Era principios de los 90 y lo único que hacíamos era cazar en esos bosques y explorar sin parar. Se suponía que no debíamos cruzar la alcantarilla del río, principalmente porque no debíamos cazar allí y nuestros padres no querían que nos metiéramos en problemas. Un día, cuando tenía unos 13 años, dejamos de ir por otra razón. Nos adentramos mucho más en esa parte del bosque de lo que se suponía. Más lejos que nunca cuando uno de mis hermanos vio un pinar con varios árboles de 4,2 metros de altura, que se habían desprendido a unos 2,4 metros y apuntaban hacia el interior del bosque.
Era solo un pequeño grupo de pinos, pero diría que había 2 docenas de árboles, todos desprendidos y apuntando en la misma dirección. Mi primer instinto al ver esos árboles fue de pánico absoluto. Sabía que no era natural y quería largarme de allí. Mi vecino era un completo psicópata. Siempre pensé que ansiaba la muerte. Quería explorar el bosque que estaba al otro lado de un pequeño claro hacia donde apuntaba esta anomalía. Algo dentro de mí me gritaba que saliera de allí cuanto antes, pero él y 2 de mis hermanos menores estaban decididos a ver qué había más allá de ese pequeño claro. Justo cuando cruzamos el claro, oímos lo que parecía ser alguien que venía por el bosque donde acabábamos de estar. En ese momento estaba completamente aterrorizado y mi vecino y mis hermanos se reían de mí, llamándome cobarde y, ya sabes, me estaban dando una paliza. Cuando volvieron al pinar, me desvié y rodeé el sendero que me llevaría a donde quería estar. Mi posición, al haber retrocedido, me tenía a unos 50 metros de ellos y del pinar, pero podía verlos. De repente, oí gritos, vi a mi vecino venir volando por los aires y a mis hermanos gritando y llorando, dirigiéndose hacia mí. Al principio no lo vi, pero después vi esta cosa. Dios mío. Todavía me pone nervioso. Esta cosa soltó un grito que sentiste más que oíste. Debía de medir 3 metros de alto. Parecía humano y estaba cubierto de pelo negro azabache. En ese momento, todos corríamos por nuestras vidas y esta cosa no nos persiguió, ni lo pensamos. Corrimos por lo que parecieron kilómetros y cuando ya no pudimos más, todos nos desplomamos en el suelo, justo en el límite de nuestra propiedad. Estábamos todos histéricos, pero esta cosa había levantado a mi vecino y lo había lanzado por los aires 6 metros. Le rompió la clavícula y todo. Mientras nos recomponíamos, ese maldito grito volvió a sonar. Y estuvo cerca. Nunca lo volvimos a ver. Siguiente historia. Mi tío vivía en una zona rural, en una parcela que tenía poco menos de 3 hectáreas. Sus vecinos más cercanos no estaban muy lejos, a poca distancia en coche, pero también lo suficientemente lejos como para que caminar no fuera muy viable. Tenía una gran variedad de animales en la granja, 3 perros de caza, palomas, docenas de pollos, otras aves diversas, algunas cabras y un caballo solitario, y todas las noches hacía sus rondas por su granja solo para asegurarse de que todos estuvieran donde se suponía que debían estar y que todo estuviera cerrado. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, sus perros se pusieron furiosos. Al principio no les dio importancia y siguió su camino, pero sus perros ladraban sin parar. Apuntó con la linterna y no vio nada. Llega a la puerta trasera de su casa, con sus perros aún ladrando, así que se da la vuelta una última vez. Allá en sus campos, dice que ve lo que parece una sombra en movimiento. Automáticamente asume que es un coyote o algún otro animal salvaje y simplemente entra. La noche siguiente, al salir a hacer su ronda, dijo que lo detuvieron de inmediato al ver una figura sombría a poca distancia de su granero. No dijo nada, pero sacó su arma. De nuevo, su primer pensamiento fue que tal vez se trataba de un coyote intentando robarle las gallinas. Sin embargo, cuando dio unos pasos, dijo que la figura de repente se levantó, casi humana, y corrió hacia el campo, cubierta de oscuridad. Dijo que estaba tan sorprendido que se quedó congelado por un momento antes de gritar "¡Hey!". No persiguió a nadie. Dijo que, durante una semana, sus perros se ponían furiosos por la noche, pero nunca volvió a ver la figura. Siguiente historia. Conducía por una carretera de montaña sin salida, comúnmente llamada el atajo para los lugareños. Se le llama así porque sube y baja directamente por unas colinas enormes. Fue excavada y construida por los lugareños para evitar tener que dar la vuelta completa. Bueno, esta ruta dura unos 10 minutos y vas a los 80 kilómetros por hora que suele ir la gente, pero esa noche me sentí raro con la carretera. Eran alrededor de la 1 de la tarde, volvía a casa después de un largo viaje con unos amigos y estaba solo. No me sentía bien, no había recorrido mucho la ruta antes,
pero estaba cansado y no quería perder tiempo en llegar a casa. Así que iba conduciendo a unos 48 kilómetros por hora y noté una ligera neblina naranja diagonal bronceada que se acercaba justo por encima de los árboles cercanos a mi izquierda. Pensé que era un coche, pero la carretera giraba a la derecha en ese lugar y seguía recta, así que no podía ver faros viniendo de esa dirección. Disminuí la velocidad, pensando que tal vez alguien se había salido de la carretera, pero no pude ver el origen de las luces. Decidí que era mejor no ser la persona curiosa y estúpida de las películas de terror de bajo presupuesto que mira algo solo, así que saqué mi pistola de la funda y la puse en la consola central, por si acaso. Reduje la velocidad al llegar a la curva para no alejarme del semáforo. Fue entonces cuando descubrí que el semáforo se movía. Al principio, muy ligeramente, luego cogí velocidad, casi en diagonal hacia mí, pero me habría adelantado. Fue entonces cuando lo vi asomarse entre los árboles. Es difícil describirlo fuera de un sol eléctrico en miniatura. La mejor representación que he visto es la anomalía eléctrica de Metro 2033, imagínatelo, pero naranja y con más fuego diagonal plasma que electricidad. Se movía entre los árboles, y noté que extendía un brazo para tocar los árboles que pasaba, como un pequeño brazo relámpago. Provocaba un pequeño incendio cada vez que tocaba algo, pero como todos eran pinos gigantes y era una zona bastante húmeda, un valle entre dos colinas, y los incendios no se encienden fácilmente con madera viva, se extinguían solos bastante rápido. Luego chocó contra unos abedules muertos. Y vaya si se encendieron enseguida. Esto pareció darle más energía, aceleró y esquivó un par de árboles más antes de estrellarse contra un roble enorme. Explotó como una granada y desapareció. Siguiente historia. Solía vivir en las montañas del norte de Alabama de niño. Nuestra casa estaba al borde del bosque, con un camino pavimentado para regresar a los límites de la ciudad, que estaba a una buena hora y media de distancia. Bueno, teníamos caballos, y una noche, mi hermano y yo nos despertamos con un pisotón y salimos corriendo al porche, donde nuestros 3 caballos estaban corriendo en círculos alrededor de la casa a toda velocidad. Normalmente, esos 3 eran los gigantes más amables y mansos, y ya eran bastante mayores, así que nunca se ponían así a menos que estuvieran jugando. Echaban espuma por la boca, sus ojos parecían nublados y, al correr en círculos, sus cascos se hundían tanto en la tierra que dejaban una cicatriz permanente donde la hierba nunca volvía a crecer. Mi hermano y yo despertamos a nuestro padre y él salió disparado. Mientras él y mi hermano perseguían a los caballos, fui detrás de la casa con una linterna para asegurarme de que la puerta no se hubiera caído ni se hubiera desprendido de la bisagra. Sostuve la linterna en la boca mientras abría la puerta, y al girar la cabeza para mirar hacia el pasto, el haz de luz se reflejó en la punta de unas astas y en lo que parecía un ciervo a la entrada de la espesura del bosque. Excepto que los ojos de este ciervo no brillaban contra la luz, este ciervo no tenía ojos, estaba completamente negro y hundido. Se erguía demacrado, las proporciones de sus extremidades eran demasiado largas para ser un ciervo normal, usaba sus patas delanteras como brazos de goma y apartaba ramas antes de desaparecer. Siguiente historia. Una noche, cuando volvía a casa, mi padre me llamó y me preguntó si podía cerrar algunas válvulas de riego. Era como cerrar una faceta del agua al principio de cada hilera, normalmente teníamos unas 20 o 30 a la vez. No tenía una linterna, así que acerqué mi camioneta a la primera válvula y las apagué con la luz de los faros. Ya casi iba por la mitad cuando oscureció un poco y me giré bruscamente para ver algo lo suficientemente alto como para alcanzar los faros delanteros, que bloqueaba por completo la luz del lado del pasajero. Justo cuando lo alcancé, se cruzó para bloquear la luz del lado del conductor antes de seguir adelante. En total, pasaron unos 3 segundos y no se oyó ni un ruido. Me convencí a mí mismo de que era un gran coyote. Lo más desconcertante fue plantar árboles con mi papá a plena luz del día. Trabajamos en un campo junto a un río y un grupo de perros callejeros atacaba algo en el agua a lo lejos.
Nuestros perros habían sido atacados varias veces y mi mamá se desmoronaba cada vez, así que me llamó la atención enseguida, pensando que podría ser uno de nuestros perros el que se estaba ahogando. Golpeé el lateral de la camioneta y le grité a mi papá que diera marcha atrás por la orilla del río, lo cual hizo. Me acerqué lo suficiente como para lanzarles una piedra de buen tamaño a los perros, lo que finalmente los hizo dispersarse. El pobre perro que estaba siendo atacado logró llegar a la orilla frente a mí y saltó a unos 3 metros de distancia. Y no es un perro que haya visto jamás. Sale del agua y se tropieza parcialmente con un arbusto antes de detenerse y mirarme. No tiene pelo, le llega casi al pecho, casi como un perro con sarna o algo así, pero tiene patas muy delgadas, como las de un ciervo. Se parecía un poco a la cabeza de un perro, pero las proporciones eran un poco desiguales. Tenía un hocico grande y rectangular, demasiado grande para un perro. Orejas grandes, erguidas como las de un perro alerta, pero demasiado grandes para parecer naturales. Tropecé con unos arbustos más espesos y salté de nuevo a la camioneta y mi papá y yo dijimos ¿qué diablos fue eso? Le dio por el chupacabras un montón durante unos 2 meses después de eso, y admito que algunas de las representaciones se parecen bastante a lo que vi. Pero la verdad es que todavía no tengo ni idea de qué era. Creo que era algo tan enfermizo y sarnoso que no pude reconocerlo. Siguiente historia. Mis amigos y yo, nos topamos con un Wendigo mientras acampábamos en el sendero de los Apalaches en el 98. Éramos 3. Estábamos en la tienda de campaña, todos dormidos, cuando oímos pisadas fuertes, como las de un caballo, y el aire pasó de cálido y húmedo a un frío glacial. Podía ver mi aliento. Las ranas arbóreas, los grillos y los chotacabras dejaron de hacer ruido. La luz de la luna proyectaba la sombra de una figura baja y desgarbada de 1,5 metros de altura que caminaba junto a la tienda. Pies con pezuñas, brazos delgados, dedos muy largos y lo que parecían ser pequeñas astas. Su respiración agitada era todo lo que podía oír hasta que oí a uno de mis amigos susurrar, ¿qué es esto? ¿Ves esa cosa? El inconfundible hedor a animales atropellados llenaba el aire. Entonces, empezó a forcejear con la cremallera de la tienda. Tras unos segundos, se oyó un gruñido gutural, casi de frustración. Juro por Dios que decía, déjame entrar. Mi amigo agarró una bengala, la encendió y salió disparado de la tienda gritando y largo de aquí. No vimos nada más que movimiento entre los arbustos. Entonces las ranas arborícolas y los chotacabras volvieron a armar su alboroto habitual. Durante el resto del viaje sentimos que algo nos seguía. Siguiente historia. Creo que vi un ovni. Una noche estaba afuera disfrutando del atardecer. Estaba despejado y brillaban las estrellas. Algo que hay que entender al mirar el cielo de noche es que, para verlo bien, es necesario que prácticamente no haya luz a tu alrededor, y esa noche tenía todas las luces apagadas. Estaba sentado en una silla de jardín, mirando hacia arriba y disfrutando de las estrellas. Al mirar el cielo, a veces se ven satélites moviéndose por el firmamento nocturno. En realidad, parecen pequeñas estrellas que se desplazan por el cielo en línea recta. Bueno, mientras miraba, mi vista captó lo que pensé que era un satélite. Era un pequeño punto que se movía en línea recta, pero, mientras lo observaba, se detuvo en seco. En ese momento me quedé perplejo y no lo perdí de vista. El punto que se movía en línea recta de repente decidió detenerse y quedarse allí, y luego empezó a moverse de un lado a otro, arriba y abajo, y en todas direcciones en una pequeña zona del cielo. En ese momento me estaba empezando a inquietar bastante, pues nunca había visto nada parecido. Por lo que pude ver, era demasiado alto para cualquier helicóptero que conociera. Sé que también podría haber sido algún tipo de equipo militar experimental, pero casualmente era más o menos cuando salían cosas sobre ovnis del Pentágono, y yo estaba haciendo la conexión. De todos modos, me senté allí y observé este pequeño punto volar por el cielo durante quizás 10 o 15 minutos, luego, de repente, se disparó hacia el cielo y lo perdí de vista.